a la última bienaventuranza. Mateo 5, 11 y 12. El año se pasó volando. Parece mentira, ya tenemos que pensar en Navidad. Dice el versículo 11, bienaventurados sois porque por mi causa, bienaventurados son, no sé leer, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La última bienaventuranza. Un repaso rápido de lo que hemos visto. La primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo sigue? Ellos es el reino de los cielos. Esta bien es primero, para que si usted nunca estuvo. Las bienaventuranzas fueron dichas por el Señor Jesús. Había una multitud escuchándole y sus discípulos vinieron a él. Así que, aunque posiblemente la multitud oyó, pero las bienaventuranzas eran para los discípulos y para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que en un momento de su vida dijeron soy pecador, mis pecados me llevan al infierno, creo que Cristo murió por mí y le recibo en mi corazón. Y Dios dice, dichosos, porque solamente los pobres en espíritu, usted no puede venir a Dios y decirle, yo quiero ir al cielo, pero yo por mí mismo me puedo salvar. Eso es orgullo. Y hay que ser pobre, hay que declarar bancarrota. Los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza, una vez que nosotros recibimos a Cristo, realmente el pecado que vemos en nuestra vida y en el mundo nos tiene que hacer llorar. ¿Quién no ha llorado por su pecado? Porque hemos sido salvados. Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no estamos redimidos en la carne, estamos redimidos en el Espíritu. Y tenemos una lucha y a veces fallamos. ¿O quién no ha llorado? Como lloré un día mirando un programa sobre el aborto y cómo los médicos hacen los abortos. Destruyen la cabeza del baby. Fue una lloradera terrible, llorando por el pecado y por esas criaturas que gracias a Dios están en el cielo. Pero el creyente tiene que llorar por el pecado del mundo y por el pecado de nosotros. Y dice Dios, dichosos cuando lloran su pecado o el pecado de los otros. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Dice bienaventurado el versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién fue el ejemplo de humildad? Cristo. Y él dijo, yo soy humilde de corazón. Y Dios dice, bienaventurados, ustedes tienen que ser humildes. Ya no tiene que haber orgullo en ustedes. Después dice, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y acá lo que está diciendo, bienaventurados o dichosos son aquellos que buscan en la Biblia, en los evangelios, ser como Cristo, mirar cómo actuaba Cristo y ser igual a Él. ¿Cuesta? Sí, pero dice el Señor Jesucristo, dichoso, Dios nos ve dichoso cuando luchamos para ser como Cristo y leemos su palabra. No esperamos el domingo para abrir la Biblia, la leemos en la casa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos sido salvos por gracia y misericordia de Dios. Y Dios quiere que nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestra vida, también seamos misericordiosos, aún con nuestros enemigos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, el cristiano ha hecho la paz con Dios por medio de Cristo. Así que Él es el ejemplo a seguir. Y lo que nos enseñó esa bienaventuranza es que en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, nosotros tenemos que buscar la paz.
Y si uno mira el mundo ahora, buscan la paz. Miren nomás lo que está pasando en nuestro país. No se ponen de acuerdo, no buscan la paz. Y no piensan no piensan en la gente. Y están peleándose entre ellos, se están echando la culpa. No hay uno que diga vamos a juntarnos a ver un mediador. Nosotros tenemos que ser mediadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Son aquellos haciendo lo recto son perseguidos. Son aquellos que en los trabajos son perseguidos porque son distintos. Y quizás muchas de ustedes han sido perseguidas. Y quizás muchos también los han echado del trabajo. Pero Dios dice, bienaventurados. Y ahora la bienaventuranza llega más allá. Porque dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperan y os persiguen. Esta palabra vituperar quiere decir hablar mal de una persona, afrentar a una persona, es humillar a una persona. Y si usted lee la vida de los mártires cristianos, no sé si les gusta leer a ustedes eso, los han afrentado, los han humillado y han pagado con su vida. Y el Señor lo que le dice son dichosos. Y entramos a esta bienaventuranza. Las bienaventuranzas tienen un propósito, presentar un retrato del cristiano. Cada una de las bienaventuranzas muestran aspectos distintos, pero tienen que ser vividas por nosotros. En esta última bienaventuranza sigue arrojando mucha luz sobre estos versículos y cuál debe ser la reacción del creyente frente a la persecución. La persecución también forma parte de la vida del cristiano. Quizás hasta ahora, yo soy de Argentina, allá mientras yo viví por 30 y pico de años, nunca sentí que se mató a nadie por predicar el evangelio. Sí que muchas veces cuando yo era joven, hace muchos años, se acostumbraban mucho a predicar en carpas. Alquilaban un sitio baldío y hacían carpas. Sí, sabía venir el cura con su gente y tiraban pedradas a las carpas, pero no a la gente. Esa es la persecución más grande que yo escuché en la Argentina. Nunca nadie salió golpeado. En este país, por el momento no hay persecución, pero hay muchos, más de lo que ustedes creen, que están sufriendo por el evangelio, están en la cárcel y están siendo muertos. Así que tenemos que pensar que en distintas formas la persecución nos toca de distintas formas. Quizás puede haber alguna mujer que tiene un marido inconverso y la está afrentando, la está humillando, le está haciendo la guerra, la está persiguiendo, o familia, es persecución. En una forma es persecución, pero la persecución que más bien habla este versículo es de aquellos que persiguen fieramente a aquellos que, a pesar de que les prohíben, dan un paso al frente y siguen a Cristo y defienden su causa y predican el evangelio. El cristiano, vamos a entrar al primer punto. Aquí vemos, y yo cuando he hablado las 3 veces he hecho hincapié en que el cristiano es distinto al no cristiano. Eso ha sido repetido desde el principio. Un cristiano tiene que ser distinto. Vamos a Mateo 10, 34. No, dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Alguien puede decir, bueno, pero si usted dijo que Cristo hizo la paz, sí, hizo la paz entre el cristiano y Dios. Entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos paz con Dios. Pero Cristo no vino a traer paz, vino a traer división, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre están en su propia casa. Y quizás muchos de ustedes están teniendo este problema. Así que cuando uno es cristiano, hay una división entre el no cristiano y el cristiano. En otras palabras, el Señor dejó bien en claro que el efecto
del ministerio iba a ser división. El Evangelio del Señor hace una división bien marcada entre el creyente y el no creyente. Y el mes pasado, en la mesa nuestra, la hermana Marta contó de una muchacha de Irán. Saben que es un país bien enemigo de Estados Unidos, que está estudiando en Estados Unidos y aquí conoció al Señor. Y volvió de vacaciones y cuando ella llegó toda contenta y feliz y gozosa a contar del Evangelio, y un tío le pegó un palizón que casi, no, pobrecita. Pero lo extraño del caso es que todos estaban en contra, la golpearon, pero lo extraño es que la dejaron volver. Me llamó la atención que la dejaron volver y está acá. No sé su nombre, pero está acá. Y dice que están buscando detenerla acá como refugiada porque al país de ella no va a poder volver más. ¿Por qué? Porque en ese país, ¿qué pasa? Hay un misionero que estamos orando, que está un pastor preso allá, y ahí va derechito a la cárcel. Entonces, el Evangelio hace una división bien marcada entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano va a perseguir siempre al cristiano, de la forma que sea, no importa. El cristiano verdadero tiene y debe ser semejante al Señor, y esto va a traer persecución. Nadie fue más perseguido que nuestro Señor. Mateo 12. Versículo 1. En el principio de su ministerio, aquí en el libro de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Es acá cuando David huye de Saúl. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni los con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Señor es Señor del día del reposo. Fijémonos aquí en este enfrentamiento entre él y las autoridades religiosas. Los judíos tenían que observar bien rígido el día del reposo. Estaba prohibido por la ley trabajar. Pero fíjense, la ley no decía que no podían comer. Los discípulos lo que hicieron era arrancar granos, no para ponerlo en una bolsa y venderlo, sino para comer. No era para vender, pero ahí estaban contra el Señor, persiguiéndolo y buscándole la forma de tomarlo. Ustedes saben, si leen la historia del Señor, de entrada nomás ya lo quisieron matar, pero él dijo: mi hora no ha llegado. Persecución. Si vamos al capítulo, en este mismo capítulo del 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayera en un pozo en el día del reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió la mano, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, que era una secta judía, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahí lo quisieron matar. Persecución. Otro encontronazo. Y ahí ya vemos que ya fue más peligroso, ya ahí lo querían matar. Hay muchos más ejemplos de Jesús, y solamente mirar sus ejemplos nos tomaría toda la hora. Pero ¿saben qué? Si a él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Inclusive, dentro de la misma familia cristiana.
Nosotros los viejos no sabemos nada, ¿no? Y nos critican por todo, porque tienen los vestidos largos, porque esto, por el otro. Y a veces somos perseguidos por la misma familia cristiana. Y tenemos que esperar persecución. Tenemos que esperar persecución. Ahora hay que aclarar que esta bienaventuranza dice que es por causa de Jesús. Nos van a perseguir por causa de Jesús. Si usted o yo trabajamos en una compañía, no producimos, no hacemos el trabajo que nos dan, faltamos más de lo que tenemos que faltar. Bueno, ¿saben qué? Cuando a usted y a mí nos echen, no digamos que persecución porque soy cristiana. Me echan por vaga. La compañía no tiene la culpa. La compañía no me pagó a mí para que llegue tarde, ni para que falte, ni para que no haga el trabajo. La compañía la ha contratado para que trabaje. Así que eso no es persecución. Muchos dicen, ay, me echaron porque soy cristiana. Y la pregunta es, ¿estás seguro que te echaron por eso? Así que cuidado. El no cristiano tiende siempre a burlarse y perseguir y decir falsedades contra el creyente. ¿Por qué? Porque es diferente y el no creyente lo ve. Y saben, cuando estaba preparando la clase, me vino a la mente Juan 3, 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Saben qué? Muchas veces nos persiguen porque le molesta la luz de Cristo en nuestras vidas. No decimos malas palabras, no mentimos, no hacemos las cosas que hace el mundo. No defendemos lo indefendible. Entonces, nos persiguen porque somos luces y le molesta a la gente. Se ven reflejados que esta cómo es, ¿no? O este cómo es. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de perseguirlo. La luz del creyente siempre tiene que molestar al no cristiano. Y tenemos que portarnos de una forma que nos pregunten por qué te portas tú así. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Y es el motivo para poder presentar el Evangelio. Segundo punto, la vida del cristiano la domina y la dirige Cristo. Esa tiene que ser la vida del cristiano. ¿Por qué se lo persigue? ¿Por qué se lo persigue? Se lo persigue porque viven por Cristo. No viven para ellos, no vivimos para nosotros. El cristiano tiene que vivir por Cristo y no para sí mismo. La gente tiene desacuerdos y se persiguen unos contra otros, pero no son cristianos. Se mandan a la cárcel si en nuestros países, si el presidente no le gusta a alguien del partido contrario, a la cárcel, pero no es por Cristo. Lo distinto de la vida del cristiano es que se lo persigue por la causa de Cristo. Y tenemos, y dice el versículo, que no tenemos que gozar y alegrar cuando esto pasa, porque esto significa que somos distintos. Miremos un ejemplo bíblico. Ya leyó a nuestra hermana Laura Hechos 6. Ya leyó Laura el ejemplo de Esteban. Dice la iglesia comenzaba y vamos a ver desde el 12. Entonces los 12, los discípulos convocaron, tenían problemas que la gente no era atendida y las viudas no eran alimentadas de la forma que eran las viudas judías, las viudas griegas judías. Y dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquemos pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, miren, para servir a las mesas, mire cómo tenían que ser, de buen testimonio, llenos o controlados por el Espíritu, de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo.
Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y era para servir las mesas. ¿Se imaginan ustedes para tener John MacArthur, Henry? ¿Qué responsabilidad que tienen? Y entonces la palabra crecía. Y Esteban, dice el 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y como no podían contradecir lo que hicieron, sobornaron a uno para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y él no estaba hablando ni contra Moisés ni contra Dios. Pusieron falsos testigos. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintieron contra Esteban, lo llevaron frente al concilio y el 15 dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos de él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban era un judío nacido en Grecia y esto causaba mucha fricción en Judea. En Hechos, ya leímos 6, el 8 al 10, estaba en la sinagoga. Se cree que esta sinagoga era una sinagoga griega, de griegos judíos. Y trataban de desacreditar a Esteban. ¿Y cómo lo desacreditaban? Mintiendo. No podían resistir lo que él hablaba. Y buscaron acusaciones falsas contra él. Y llevarlos ante el concilio. Como dije antes, bueno, no lo dije todavía, los judíos griegos eran tenidos por los judíos de Judea como de segunda categoría. Miren ustedes. Y buscaban acusaciones falsas y los llevan al Sanedrín. El Sanedrín estaba encabezado por el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima en ese tiempo del Señor Jesucristo. Recordemos que Judea estaba... Roma tenía dominio sobre Judea, pero los romanos dejaban a los pueblos practicar la religión. Y el sumo sacerdote, era la máxima autoridad. Hay muchas cosas que leí de la sinagoga, pero no vale al caso leerlas. Era la sinagoga, el concilio o el Sanedrín estaba presidido por el sumo sacerdote, tenía 71 miembros, y entre todas las cosas, ellos lo único que no podían hacer, aplicar la pena capital. Roma no les daba permiso de matar a nadie. Tenían hasta su propia policía, pero el sumo sacerdote permitió que Esteban se defendiera. Y no podemos leer, si usted quiere leer en su casa, desde el 7 al 1, no voy a leer todo porque es muy largo. Miren desde el 51, él habla y al final dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y las que estamos estudiando el libro de Jeremías, ¿qué hacían los judíos? Resistían a todo lo que era de Dios. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Cuando dice del justo está hablando de Cristo, y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ya había el Señor Jesucristo, ya había muerto y había resucitado y había ascendido al cielo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. A la gente no le gusta que le diga lo que está mal. ¿A quién le gusta que le digan estás haciendo esto mal? Por eso cuando uno hace algo mal y se da cuenta, tiene que rápido decir: yo soy la que me equivoqué, como me equivoqué el domingo. Pero no con la Biblia. Entonces de grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y miren,
Lo echaron fuera de la ciudad, no lo podían matar en la ciudad, los romanos no se lo permitían, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y se taparon los oídos, dice, cuando arremetían contra él, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recíbeme el espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Es de ver cómo él en este momento terrible de la muerte, siendo apedreado, no es nada lindo que a uno le tiren piedras. Él no gritó contra los que la apedreaban, al contrario dijo, como el Señor Jesucristo en la cruz. No les tomes en cuenta. Tuvo palabras, ¿se imaginan ellos cuando después se murió y pensaron, viendo a este mártir morir por Cristo? Y él ya antes, cuando unos versículos antes, él había dicho que había visto a los cielos abiertos y a Jesucristo. Y él pasó de esta tierra, pasó derecho a la presencia del Señor. Murió con gozo por defender la causa de Cristo. Qué cosa tan terrible, hermana. Yo me acuerdo, no sé, a mí siempre cuando matan a la gente, bueno, acá en Estados Unidos no dejan ver cuando ajustician y ponen contra el paredón, pero en la Argentina sí, se podía ver las noticias. Pero sí, y me extrañé cuando mataron a Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Cuando lo ahorcaron. Su cara de enojo, gritó antes de morir. Qué muertes distintas. ¿Se acuerdan de la cara de él? Me acuerdo que tenía una ropa negra, ¿se acuerdan? Y antes de ahorcarlo, su cara de enojo, de furia, y Esteban murió por la causa de Cristo. Saddam Hussein se fue derechito al infierno. Para él ya no hubo más oportunidad, pero Esteban sabía dónde iba. Y el Señor dice, dichosos cuando por mi causa os persiguen y aún, en este caso, quitarle la vida. El tercer punto, la vida del cristiano debe ser nuestra vida constantemente tiene que tener pensamientos del cielo y de la vida venidera. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los profetas sufrieron persecución, eso lo enseña toda la Biblia. Y el Hebreos 11 es un capítulo para hacer más de una clase, mucho más de una clase. Habla de los héroes de la fe, pero es increíble. Todos los mártires, toda la vida de los mártires que yo he leído han sido esos hombres que tenían una fe ciega en Dios. No importaba lo que les pasaba, porque sabían a dónde iban. Y ellos esperaban la ciudad que tiene fundamento, pero la ciudad donde está Dios. Ellos esperaban, ellos hacían cosas como sea Abraham. Abraham fue un hombre, el versículo 8, dice, por fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido, para recibir el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham sale de Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, que tenía bastante adelanto en ese tiempo, se da un vueltón terrible y viene a donde Dios lo lleva, a la tierra prometida. Salió siendo llamado y obedeció para salir sin saber a dónde iba. Dios lo llamó y salió. Y así son los profetas que han padecido por Cristo, los mártires cristianos, aquellos hombres que sufren por el Evangelio, salen sin saber qué les va a pasar, pero teniendo la fe inquebrantable en Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham, Isaac y Jacob
Sí, me acuerdo cuando estudiamos la vida de ellos siempre andaban de un lugar para el otro sin asentarse en un lugar, porque esa no era la tierra de ellos, esperaban la tierra que tiene fundamento. Moisés, versículo 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Creyó a Dios y él rechazó la vida fácil y la fama que él tenía en el palacio del rey de Egipto, porque él era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Él prefirió sufrir con el pueblo. El pecado para Moisés era abandonar al pueblo de Dios cuando Dios lo llamó. Moisés prefirió sufrir con el pueblo del Mesías en vez de aprovechar los placeres de la corte de Faraón. Por fe dejó todo no temiendo la ira del rey. Acuérdense que ¿se acuerdan? Ellos salían y tenían que cruzar el Mar Rojo. Y bueno, yo tenía su vara, ¿no? Menos mal que no fue Moisés, ¿no? Y si usted mira toda esa agua, ¿qué iba a pasar? Pero él sabía en quién había creído. Y miren, usted hace poco me volví a mirar la historia del por qué se abrió el mar. Ellos dicen que no fue un milagro, que fue un viento que tiró el agua de un lado. Bueno, pero ¿quién mandó el viento? Eso es lo que ellos no dicen. ¿Quién mandó el viento? ¿Quién manda el viento? Entonces, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Fue un milagro. Él salió y sabía que atrás venía el ejército. Por fe, no le tuvo miedo al rey. Dice que él se sostuvo como viendo lo invisible. Para él, Dios, él lo podía ver cara a cara. Su fe era tan grande que él lo podía ver cara a cara. Y por eso salió. Él sabía dónde iba, tenía que ir por un desierto, y los desiertos no son nada lindos, pero él tenía la mirada puesta en Dios. Su fe y su confianza era total en Dios. Éxodo 14. ¿Alguien me lo puede leer? Porque tuve tantos problemas con esta Biblia que no tiene ni Génesis ni Éxodo. ¿Alguien me puede leer? Se me está desarmando. Éxodo 14, acá está alguien que lea bien fuerte, usted hermana. Éxodo 14, 13 y 14. Él estaba seguro que no iban a ver más a los egipcios y que Dios iba a pelear por ello. Es una fe absoluta. Y por fe los mártires se enfrentaron a la persecución con gozo a la muerte. Yo desde muy chiquita, cuando aprendí a leer, mi papá tenía muchos libros de la gente perseguida, de la Inquisición, en el tiempo de Lutero. Y a mí siempre me gustaba leer, y yo lloraba cuando leía por todo, y yo decía, si a mí me pasa eso, ¿qué voy a hacer? Después, cuando tenía 15 años, estaba en Colombia, estaban matando a los cristianos, y yo lloraba, y mi papá decía, es que van a llegar, acá también vamos a pasar persecución, y siempre sufrí por los mártires, siempre. Pero ahora que soy vieja, me doy cuenta que Dios le ha dado a ellos una fe tan especial y para que ellos puedan hacer cosas y sabiendo que se enfrentaban a la muerte. Tengo un libro de un mártir heroico, era de Bélgica, Guido de Bresse. Este hombre murió joven, se casó, vivió 7 años casado, tuvo 5 hijos, eso sí, produjo, ¿no?
Él fue en el tiempo de Lutero, de Calvino, en el tiempo de cuando la reforma de la iglesia. Él trabajó. Él andaba Holanda, Suiza, Alemania, Francia, parece que a España, ahí a Inglaterra, no lo echaban de un lado, se iban del otro, pero siempre predicando el Evangelio. Y quiero leerles algo cómo muere él. Iba a leer mucho, pero no. Pero aunque tengo tiempo. Varias veces él tenía Dios lo libraba, solito se escapaba. Lo tiraban por un muro, lo bajaban, como lo bajaron a Pablo, pero él siempre solo. Y se iba y ya no sabía que no podía estar más en ese pueblo y buscaba otro lugar para ir a predicar el Evangelio. Y dice, cuando fuimos arrestados, me dije, qué tontos hemos sido de viajar en grupo. Porque la vez que lo arrestaron, que ya para matarlo, viajó en grupo. Yendo juntos había mucho más peligro de infundir sospechas y ser reconocidos. Pero pronto mi espíritu fue elevado a meditar sobre la providencia de Dios. Y desde entonces mi corazón ha experimentado una maravillosa paz. Él sabía que de esta no se salvaba. Él estaba seguro. Ahora puedo decir, Dios mío, tú me hiciste nacer el día y la hora ordenada por ti. Durante todos los días de mi vida me has guardado y preservado en medio de grandes peligros y me has librado de todos ellos. Y ahora cuando ha llegado el tiempo en que debo pasar de esta vida terrenal para venir a ti, que sea hecha tu voluntad. No puedo escapar de tus manos y si pudiera no lo haría, pues mi mayor gozo es someterme a tu voluntad. ¿Vieron? Gozo. Debrecht tuvo muchos visitantes en su calabozo del castillo de Dormik. Algunos vinieron para herirles y a poner a prueba al famoso hereje, que por fin había sido atrapado. Un capitán llamado Tameri vino un día y trayendo consigo a un sacerdote y otros 5 oficiales, tuvieron juntos una larga discusión con Debrecht y cuando no pudieron refutar sus convincentes respuestas lo dejaron. No sin antes advertir el sacerdote que este predicador debería ser incomunicado para castigar su osadía. Algunos visitantes vinieron a él por curiosidad. Uno fue una condesa que vino acompañada de otra dama y cuando vio las pesadas cadenas con que Debrecht estaba sujeta, dijo con horror, Dios mío, señor Debrecht, no comprendo cómo usted puede comer, beber y dormir en esa situación. Y ante el pensamiento de lo que le espera, yo creo que me moriría aquí mismo de miedo si me hallara en vuestro lugar. A la cual respondió Guido Debrecht, señora mía, la buena causa por la cual sufro y la buena conciencia que tengo ante el Señor hacen mi pan más dulce y mi sueño más profundo que el de mis perseguidores. Pero vuestras cadenas, exclamó la condesa, ¿cómo podéis vivir encadenados de este modo? Es la culpa lo que hace pesada una cadena, le contestó él. Mis cadenas son muy ligeras, yo me glorio en ellas como trofeo de honor. Entre tanto había una contienda ahí que no quiero leer tanto porque... Bueno, fueron traídos al pueblo de Saint-Amand, donde las tropas de ocupación de Valenciennes se harían cargo de ellos. El capitán Tameri, que había ido a disputar con Debrecht, recibió el encargo de transportar a los prisioneros a Saint-Amand. Con crueldad inhumana se vengó Debrecht. Digo, acá te tengo. Debrecht le había derrotado, ¿se acuerdan cuando leí recién? Demostrando con argumento ante sus amigos que la fe reformada era más bíblica y apostólica que la de este hombre defendía. En represalia, Guido Debrecht fue echado en una carreta sin ningún almohadón de faja, como era costumbre. De este modo tuvo que sufrir los incesantes golpes producidos por los baches de la carreta, además de las pesadas cadenas que unían sus pies y eran suficientes, se imaginan. Él no podía fugarse, pero todo ese martirio dicen que hasta los huesos se le veían. Fue puesto en una prisión oscura, en un lugar asqueroso, tan oscuro y sucio que lo llamaban la Cueva Negra. Debrecht fue puesto en una celda cuya única luz venía de una ventana en el techo, de la cual caían las defecaciones de los prisioneros del piso de arriba. Las pesadas cadenas de sus manos y sus pies le abrían la carne.
Solamente era sacado para interrogatorios, pero a base de tortura. Sin embargo, en sus 7 semanas de estancia en ese lugar insufrible, fue capaz de escribir no solo sus conmovedoras cartas de despedidas y también tratados sobre la cena del Señor y la misa. Esto era un tomo de 233 páginas. Y quiero leerles cómo le escribe a su esposa. Mi querida y bien amada esposa en nuestro Señor Jesús, tu natural dolor y angustia me mueven a escribirte esta carta. Ardientemente te ruego que no te entristezcas más allá de lo debido. Ya sabía que cuando nos casamos que no podíamos estar muchos años. Y el Señor en su gracia nos ha concedido 7. Si el Señor hubiese querido que viviéramos juntos por más tiempo, podría haberlo hecho fácilmente, pero no fue esa su voluntad, que su querer se ha hecho, y esto es razón suficiente para que nosotros lo aceptemos. Considera, querida mía, que no he caído en las manos de mis enemigos por casualidad, sino por la voluntad de aquel que guía y gobierna todas las cosas grandes y pequeñas. Estas consideraciones son las que han puesto gozo y paz en mi corazón. Y te ruego, mi querida y fiel compañera, que te regocijes conmigo y des gracias al buen Dios por lo que Él está haciendo. Pues Él no hace nunca nada que no sea a la vez bueno y justo. Te ruego que seas confortada en el Señor, que te confíes a ti misma, a tus afanes a Él, pues Él es el marido de las viudas y el padre de los huérfanos, y nunca te dejará ni te olvidará. Adiós, mi bien amada esposa Catalina. Ruego a Dios que te consuele y te conceda resignación a su santa voluntad. Tu fiel esposo, Guido de Brest. Se le permitió a este hombre Brest despedirse de los otros prisioneros, lo que lo hizo con toda calma y gozo. Hermano, le dijo, he sido condenado a morir esta mañana por la doctrina del Hijo de Dios, alabado sea su nombre. Me siento feliz, nunca hubiese pensado que en mi juventud que Dios me concedería semejante honor. A las 6 de la mañana de este domingo, los predicadores fueron traídos al ayuntamiento. Una gran multitud se juntó ahí. Cuando le tocó a él, de pie sobre el peldaño, con la cuerda atada al cuello, habló la multitud reunida alrededor del cadalso. Aún en tal ocasión no habló contra el gobierno, sino que exhortó al pueblo a respetar a las autoridades. Elocuentemente les rogó tan solo ser fieles a la palabra de Dios que él les había predicado con tanta pureza. Mientras estaba hablando, el verdugo recibió la señal de actuar y levantó a su víctima de la escalera. ¿Cuántos sufrieron? Y es un hombre. ¿Cuántos han sufrido por la fe? Y nosotros buscamos excusas para servir al Señor. Buscamos excusas para no venir a la iglesia. Buscamos tantas excusas. ¿Qué vamos a hacer frente a esta tremenda responsabilidad que tenemos de ser como Cristo y vivir por Cristo? Otro punto. Yo estoy muy nerviosa porque pensar en los mártires y pensar que en este momento, hay gente en los países musulmanos que son muertos por el Evangelio. Se me rompe el corazón. Por eso estoy bien nerviosa de recordar todo y pensar que nosotros nos quejamos por cosas tan tontas, porque tenemos la cabeza puesta acá y no miramos para el cielo. Estos hombres no tenían la cabeza acá, la tenían para arriba. Por eso fueron hombres de fe. Cuarto punto, el cristiano no debe desquitarse nunca cuando es perseguido, no importa qué clase de persecución sea. El Señor nunca se desquitó. En la cruz cerró su boca. El que se desquita muestra que no vive por Cristo. Debemos soportar sin contestar. Recordemos que hablamos de ser perseguidos por Cristo. No solo no debemos desquitarnos, tampoco debemos sentir enojo. Guido de Brest pidió que respeten al gobierno. Esteban murió pidiéndole a Dios
que tuviera misericordia de ellos. Tenemos que llevar un estado que no nos moleste cuando nos persigan por Cristo. Enojarse, molestarse, desquitarse, deshonra al Señor. Y tenemos que dar un paso más. No permitir que la depresión nos deprima. Lo que el Señor nos dice, debemos gozarnos y alegrarnos. Solo los verdaderos creyentes pueden alegrarse en la persecución. Hechos 16, 16 al 25. Hechos 16 y 25. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió a aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían habían salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas, lo trajeron ante las autoridades, lo presentan ante los magistrados y dijeron: estos siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ella, les rajan la ropa, le ordenan azotar. Después de haberlo azotado muchos, los echan en la cárcel. Y le dice que en la cárcel de más adentro, y le dicen al carcelero: guárdale con seguridad. El cual, recibido este mandato, lo mandó bien adentro, pero no son como las cárceles de acá, que tienen televisión, que tienen salas para hacer gimnasia, nada de eso. Eran terribles. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos las oían. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pablo y Silas no se deprimieron, no se enojaron. Ellos no estaban hablando contra los romanos, estaban predicando el evangelio, nada más. No estaban hablando contra los romanos. Las acusaciones eran falsas. Recordemos, cuando hay persecución, siempre la persecución se basa en las mentiras. Esto no nos debe mover a nosotros. Lo malo es, y debe dar tristeza y vergüenza, cuando nos persiguen porque hacemos cosas malas. Pero cuando nos persiguen por Cristo, no. Pablo y Silas bien contentos. Mire, les pegaron, los mandaron ahí. Después Dios sigue la historia, pero quería que viéramos esto. Ellos bien tranquilos oraban y alababan a Dios. ¿Lo haría usted y yo? Voy a leer otro librito. Torturados por Cristo se llama. Es de un pastor de Rumania. Estaban en el tiempo del comunismo. Esta era persecución por el comunismo. Estaba estrictamente prohibido predicar el evangelio a los reclusos. De antemano se sabía que el cristiano que fuere sorprendido haciéndolo sería cruelmente golpeado. Varios de nosotros decidimos pagar este precio a cambio del privilegio de predicar, y aceptamos por ello sus condiciones. Fue un acuerdo, dice, táctico. Nosotros predicábamos, ellos nos golpeaban. Nosotros éramos felices predicando, ellos los que nos golpeaban también estaban felices, así que todos estábamos satisfechos. Mire cómo tomaban las cosas. ¿Vieron? La escena siguiente sucedió más veces de las que puedo recordar. Un hermano estaba predicando a los otros reclusos cuando los guardias entraron sorpresivamente, interrumpiéndolo en la mitad de una frase. Lo arrastraron fuera y llevándole a lo largo del corredor hasta la pieza que usaban como cámara de tortura, después de que pareció una interminable serie de castigos, lo trajeron de vuelta y lo lanzaron sangrante y machucado al suelo del calabozo. Se alzó lentamente, ordenó sus ropas y dijo: ¿qué estábamos diciendo, hermano, cuando fuimos interrumpidos? Y continuó predicando. Ay, hermanas, ¿qué haría usted y yo? Les contaría todo.
Mira, había 5 comunistas ahí, este tenía una cosa y tanto tenía lo otro, y si alguien me hubiera dicho seguir predicando, ¿cómo voy a predicar? Y miren cómo. No, siguieron predicando, hombres especiales. Y lo que este hombre sufrió y lo que él vio, dice que hay cosas que no las puede contar cuando agarraban a las muchachas comunistas, a las muchachas rusas. Y todos, cuando ellos invadieron y agarraron tantos países, dice que son imposibles. Así que, ¿qué habrán hecho? A él lo ponían y a otros presos en un congelador, y cuando ya se estaban congelando, lo sacaban, lo calentaban, le daban de comer y lo volvían a poner. Dice que él no puede abrir una heladera sin sentir un escalofrío. Los ponían en cajas de madera que tenían clavos y los dejaban ahí por largo tiempo, y si se movían, los clavos Bueno, algunas de las cosas que le hicieron. Un libro que es para leer y llorar. Estos hombres los golpeaban y seguían predicando. Y lo hacían con gozo, hermanas, no con queja. Ni siquiera hablaban mal de una de las cosas que él decía, que él amaba amaba a los rusos. No amaba el comunismo, pero amaba a los rusos, porque ellos necesitaban a Cristo. Y muchos de los carceleros se convirtieron. El último punto, nos debemos gozar y alegrar porque tenemos un gran galardón en el cielo. Nuestro último destino es el cielo. Y pensar en esto se nos debe hacer más dulce la persecución. Hay 3 cosas que debemos pensar. Darme cuenta quién soy. ¿Quién soy? Usted y yo. Hija de Dios, soy una hija de Dios. Segundo, conciencia a dónde voy. ¿A dónde voy? Al cielo. Y conocimiento de lo que me espera cuando llegue al cielo. ¿Qué me espera cuando llego al cielo? Ser como Cristo, no más lágrimas, no más sufrimiento, no más nada. Miremos lo que Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18, ya estamos terminando. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y estos mártires no miraban la persecución, sino miraban lo eterno. Persecución. Pablo escribe después de contar cómo lo perseguían y todas las cosas que le hacían, si usted lee todo el capítulo. Las pruebas o la persecución son livianas comparadas con la gloria eterna. Son livianas. Lo que Pablo explica, que el futuro lo capacitaba a él para valorar las pruebas y las persecuciones, porque Pablo fue también muerto por la causa de Cristo. La forma que murió no sabemos, pero a él no sé si lo ahorcaron, si lo crucificaron, no sé qué le hicieron, pero él murió por la causa de Cristo. Las cosas, ellos miraban las cosas pequeñas comparadas con la eternidad. Dice, Pablo no perdía de vista la meta para no desmayar. ¿Estás pasando persecución? No pierdas de vista la meta para no desmayar. No pierdas de vista, no tengo que perder la vista. Debemos que cambiar lo que se ve por debo cambiar lo que se ve por lo que no se ve, que es el cielo. Tengo que poner cosas del cielo en mi mente. ¿Con qué frecuencia pensamos en el cielo? Cada una conteste la pregunta. ¿Le da un sentido de temor y maravilla? ¿O quiere evitar no pensar en el cielo? El otro día estaba yo, ya estoy vieja y mi trabajo me cansa mucho y me recosté y me senté en un sofá y me quedé, parece que dormida. Y mi yerno le mandó un mensaje a mi hija, pero en mi celular, y yo sentí una campanada.
Dijo, Señor, pero como era una trompeta, ¿y por qué sentí una campanada? ¿Y qué hago yo aquí? Me puse a orar. Y bueno, después me tranquilicé y me dice, mami, cuando llega mi hija, mami, acordate, no es una campana, es una trompeta. Sí, le digo, pero yo ya me creía que era la hora, porque tenemos que esperarla, ¿no? Tenemos que estar listos, o por la muerte, o por el arrebatamiento vamos a irnos de este mundo. El asunto es, ¿estoy preparada? Quisieras, tú tienes, no quieres pensar en la muerte. Hay mucha gente que no quiere pensar en la muerte. ¿Saben? La muerte es lo único seguro que tenemos. Y en Estados Unidos pagar los taxes también. Pero ¿saben qué? Cuidado, porque la muerte puede llegar ya. Y el asunto es, ¿a dónde vas? ¿Vas al cielo o vas al lugar de tormento? La vida cristiana y genuina es ser como Pablo. Él dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque significa estar con Cristo y verlo y ser como Él es, lo cual es mucho mejor. Pensemos más en el cielo, que es lo que dio fuerza a los mártires cristianos en la hora terrible de la muerte. Pensar en el cielo es lo que deberíamos hacer por todas las cosas. Por tanto, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero disculparme porque no acostumbro estar tan nerviosa. Me disculpan si no me he expresado claramente, pero este es un tema que es muy cercano a mi corazón. Y yo espero que el Señor, de alguna forma, nos haya enseñado y que salgamos dispuestas a vivir por Cristo y no para nosotros, porque vivimos para nosotros y no por Cristo. Y si lo hemos estado haciendo, pidamos perdón a Dios y vivamos por Él y aceptemos lo que viene como de mano de Él. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo perfeccione lo que he dicho. No sé por qué he estado tan nerviosa, tú lo sabes. A veces creemos que pararse al frente es bien fácil, pero es una tremenda responsabilidad, pero también creo en la obra del Espíritu Santo. Hemos leído tu palabra y creo que el Espíritu Santo tiene el poder para arreglar lo que yo no he hecho bien. Ayúdanos al terminar estas bienaventuranzas, ayúdanos a pensar en ellas, ayúdanos, Señor, a vivir como Cristo quiso que nosotros viviéramos aquí en la tierra. Esa fue la meta de que Él enseñó las bienaventuranzas. Prepáranos para el cielo. Pudiera ser hoy, Señor. Pudiera venir la muerte hoy, no sabemos, eso lo sabes tú. Y pido por aquellos que están aquí sin conocerte. Qué terrible decisión, la decisión más grande de la vida. Reconocerse pecador y aceptar tu gracia. Reconocer el sacrificio perfecto en la cruz hecho por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Es por pura gracia, por pura misericordia. Y no quisiéramos que nadie salga. Y quisiera orar por aquellas mujeres que sufren persecución. No quizás de la forma que han sufrido los mártires, pero sufren persecución, para que alcen los ojos al cielo y tú las ayudes. Y a través de su testimonio, el esposo, los hijos, la familia pueda ser ganada para ti. Bendice ahora el tiempo de comunión y prepáranos, Señor, para honrarte y glorificarte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mes que viene